días, profe. Buenos días, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo van? Buenos días, profe. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Buenos días, profe. Bueno, esperemos un momentico mientras se conectan. Mientras se terminan de conectar los demás y ya arrancamos. Bueno, muchachos, buenos días, ¿cómo me les va? Bien, profe. ¿Todo bien? Bien, profe, todo en orden. Bueno. Como los demás no se conectan temprano, entonces arranquemos nosotros. ¿Quién quiere empezar a hacer su ejercicio de práctica? Yo, profe. ¿Julián? Sí, profe. Sí, Ok. señor. Ok. ¿Preparado? Ya, un segundito. Ahora sí. Vale, perfecto. Acuérdense que revisaré más que todo el tema de la redacción y el tema de la concentración en la lectura. ¿Vale? Ok. Ok, Julián, listo. Entonces, arrancamos. 3, 2, 1. Hola. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de CST Radio. Quien les habla su servidor, Julián Fino, y tendré el gusto, como siempre, de presentarles el boletín informativo de las 8 de la mañana. Vamos con los titulares. En el ámbito local, Bogotá. En más de 500 colegios regresó la alegría a las aulas. Más de 4.000 multas se han impuesto por no usar tapabocas en Transmilenio. Ámbito nacional, Medellín. La alcaldía de Medellín aumentará recompensas por información sobre feminicidios y homicidios. Buenaventura. Se confirma la captura de alias Cheo, líder de la banda delincuencial Lelier en Buenaventura. En el ámbito internacional, Londres. El terrible impacto de segunda ola de COVID-19 en Londres. China. La OMS revela datos importantes del COVID-19 descubiertos en investigación en Wuhan. En los deportes, Iván Duque descarta la presencia de público en el partido Colombia-Brasil del próximo 26 de marzo. Se ve afectado el calendario de la Champions League por el COVID-19.
Entretenimiento y farándula. Carolina Cruz montó un parque de diversiones en casa. La producción televisiva que lidera el rating en Colombia. Ahora iremos con el desarrollo de las noticias. Tras casi un año de clases virtuales, el día de ayer, lunes 9 de febrero, se retomó la presencialidad en varias instituciones educativas del país. Fueron casi 550 colegios, universidades, jardines infantiles que retomaron la normalidad. Padres de los niños y jóvenes de los colegios y jardines afirman que se tienen los protocolos de bioseguridad adecuados en proceso apto para que la presencialidad no se convierta en aliado de la propagación del COVID-19. En opinión de Fernando Vita, presidente de la Mesa Nacional de Educación Privada, esta gran decisión es un avance para los estudiantes en Bogotá y beneficia a los profesores como a los padres de familia. Y se busca una solución al planteamiento que afirmaba que los jóvenes de esta generación tendrían una mala preparación. El coronel José Jaramillo, comandante del sistema de transporte, cuenta a los medios las medidas que se han adoptado en el sistema de rating, en el sistema integrado de transporte público. No solo la pandemia ha hecho que se hagan reformas en la seguridad de los usuarios, también los robos y la inseguridad han hecho que se refuercen muchas medidas. Referentes a los robos, lo primero fue el frente de seguridad. La reacción policial estaba tardía. Se enteraban 10 o 15 minutos después de ocurrido el hecho. Eso permitió tiempos de reacción de máximo 2 minutos, más otras estrategias que venían de antes. Por ejemplo, las reacciones en las troncales con 50 hombres motorizados. Referente a la propagación del virus, se han adoptado lavamanos en estaciones e indicadores de seguridad y distanciamiento para los usuarios. También la vigía de diferentes gestores de convivencia para recordar sobre la importancia del autocuidado. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó que se aumentarán las recompensas a quienes entreguen información clave para dar con las personas que cometan homicidios o feminicidios. 20 millones de pesos serán entregados para gente con información de homicidios y 40 para gente con información sobre feminicidios. Alias Cheo es el sujeto principal, el cual comandaba todas las actividades delincuenciales de la banda La Local de Buenaventura. Delitos como el desplazamiento forzado, hurto, lesiones personales y homicidios se perpetraban en la comuna 3 y 5 de Buenaventura. El hombre fue dejado en disposición de la autoridad solicitante por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y desplazamiento forzado. La policía y el ejército y todas las instituciones de seguridad locales de Buenaventura aseguraron que se trabajará arduamente en la desmantelación de esta como de varias bandas delincuenciales en Buenaventura. El Reino Unido es uno de los países con más muertos por COVID-19 del mundo. El National Health Service, su servicio público de salud, está bajo una inmensa presión por una variante del virus mucho más infecciosa que la original. Preocupa en demasía a pesar del buen plan de vacunación que se está llevando a cabo en el territorio británico. Se espera que las medidas adoptadas por el gobierno puedan reducir la propagación. Las medidas como son el confinamiento y la búsqueda de apoyo para reforzar el sistema sanitario que se ha visto afectado gravemente. La Organización Mundial de la Salud envió un equipo especializado internacional a China para investigar el origen de la pandemia del COVID-19. Hace unos días concluyó la estadía de este equipo de profesionales y se dio una rueda de prensa en la cual se desvela algunas claves de sus averiguaciones. En primer lugar, se afirmó que la fuga de un laboratorio es extremadamente improbable, debido a que, según los investigadores, los protocolos de seguridad son extremadamente estrictos y mucho antes de que se diera a conocer la nueva pandemia al mundo, el aislamiento de estos hacen casi imposible pensar que el virus pudo haberse fugado. Los murciélagos fue una de las opciones principales, las cuales afirmaron que sea bastante posible por la cual el virus haya originado. Esto ya teniendo en cuenta los antecedentes en enfermedades con murciélagos, como uno de los padres del COVID, el SARS-CoV del año 2002, y siendo este muy similar al nuevo coronavirus de 2019. Iván Duque descartó por completo la presencia de público en el Estadio Metropolitano de Barranquilla para el partido Colombia-Brasil del próximo 26 de marzo. Afirmó que se están llevando medidas de seguridad más rigurosas posibles, estas sin afectar la apertura económica. Agregó que la idea es que el equipo de epidemiólogos del Ministerio de Salud esté evaluando estas circunstancias más a futuro,
pero que por ahora tendremos que esperar para que todo regrese a la normalidad en el acceso al público en los escenarios deportivos, tanto en Colombia como en el mundo. Varios partidos de la UEFA Champions League y la Europa League se jugarán la próxima semana en campos neutrales por las diferentes restricciones en territorio europeo. La UEFA pasa problemas por estos días para programar partidos de la Liga de Campeones de Europa y la Europa League. Varios juegos se han visto afectados al cambio de sede debido a las restricciones del COVID. El día de ayer, martes 9 de febrero, se conoció que partidos como el Benfica versus Arsenal en el marco de la Europa League está fijado para el jueves 18 de febrero y se disputará en el Estadio Olímpico de Roma. La Real Sociedad frente al Manchester United se jugará en el Juventus Stadium de Turín. El Molde de Noruega contra el Hoffenheim se jugará en el Estadio La Cerámica de Villarreal. En caso de Champions, algunos encuentros como el Borussia Mönchengladbach contra el Manchester City y el Leipzig contra el Liverpool se jugarán ambos en el Estadio Puskás Arena de Budapest. La presentadora vallecaucana Carolina Cruz se ha ganado el respeto y cariño de los colombianos. La presentadora de Caracol Televisión es bastante activa en redes sociales. En ellas aprovecha para mostrar a sus seguidores varios aspectos de su vida personal y privada, siendo sus hijos un elemento clave. Recientemente, Carolina Cruz sorprendió a sus seguidores mostrando cómo es el parque de diversiones casero que tiene para su hijo, el cual se encuentra ubicado en la terraza y cuenta con todas las comodidades necesarias para pasar un rato muy agradable. El espacio en su terraza queda perfecto para un pequeño parque de diversiones para el entretenimiento de sus hijos. Varios cambios significativos en el rating en Colombia. A raíz de la gran cantidad de estrenos, regresos de producciones y nuevos formatos, los televidentes ya tienen sus favoritos. Caracol y RCN compiten por cautivar al público nacional a través de diferentes formatos. En el caso de Caracol, el regreso de A Otro Nivel y la emisión de Pedro el Escamoso son sus caballos de batalla, mientras que en RCN, Enfermeras y Pa' Quererte son las grandes novedades en este 2021. Este es el top 5 de los programas más vistos en la televisión colombiana. En el top 1 se encuentra Pedro el Escamoso de Caracol con 9,8 puntos. En segundo puesto se encuentra A Otro Nivel, también de Caracol, a 9,2 puntos. Enfermeras de RCN en el tercer puesto con 8,8 puntos. Noticias Caracol de las 7 de la noche tiene 7,6 puntos de rating. Yo soy Betty la Fea de RCN con 7,5 puntos. Esto fue todo por hoy, queridos oyentes de CST Radio. Nos esperamos a las 12 del mediodía para la actualización de las noticias. Bueno, Julián, ¿yo cuántas noticias les dije que tenían que hacer? De 5 minutos, profe. Máximo. 7 u 8. 7 u 8 noticias. Ok, bueno. Eso por un lado. Por otro lado, demasiado tiempo en los titulares. Incluso creo que hizo titular por noticia. Y no se necesita tanto. Un boletín informativo debe ser más dinámico, debe ser más efectivo a la hora de dar las noticias. Entonces no es un titular por sección. Uno, porque entre otras cosas en su boletín hay 1 o 2 titulares por sección. En los titulares no hay necesidad de mencionar las ciudades, ¿vale? ¿Por qué? Porque cae en la redundancia. Si usted dice, por ejemplo, en internacionales, Londres, varios problemas pasa la alcaldía de Londres para poder, ¿sí? O varios problemas pasa la ciudad, no sé qué, para afrontar el COVID-19 en Londres. Entonces, ahí hay redundancia, ¿vale? Y le pasó varias veces durante los titulares. Entonces, en los titulares no hay necesidad de mencionar la ciudad. Eso hágalo para las noticias, para el desarrollo de las noticias, ¿vale? Por otro lado, si bien la actitud, la seriedad, el impacto que usted la intención que le puso al boletín, creo que pudo haberle dado un poquito más de sentido informativo a las noticias. Hay unas noticias que están redactadas, por ejemplo, encontré la de alias, la primera noticia, por ejemplo, dice desde el principio, tras casi un año, ¿vale? Entonces,
pues ahí ya está empezando por el cuándo, ¿cierto? Cuando debería empezar por el quién. Entonces, Ok. pilas con la redacción. Suena como acrónica, ¿cierto? Érase una vez, tras casi un año, ¿sí? Ya empieza Exacto. como un relato, como una narración, Es más no más como una para el noticia. desarrollo. Exactamente. Exacto, eso es como más bien para aclarar algo. Entonces ahí hay que organizar la noticia bien, darle prioridad al protagonista, ¿vale? Por otro lado, en la otra noticia, hay otra noticia que dice alias Cheo, empieza alias Cheo, ¿cierto? Sí, señor, Pero sí. nunca supimos qué pasó con alias Cheo, sino hasta después, cuando dicen que fue puesto a disposición de las autoridades, algo así, Sí, lo que señor. dice en el complemento. Entonces, más bien eso del complemento, póngalo al principio para saber qué fue lo que le pasó. Entonces, la policía capturó, o fue, no, fue capturado, no. El comandante de la guerrilla o de las disidencias de las FARC, alias Cheo, fue capturado en las últimas horas por efectivos de la fuerza pública que en un operativo en la zona rural de tal pueblo, ¿cierto? Ujú. Para que nosotros sepamos de entrada qué fue lo que pasó con el man. En esa noticia, por ejemplo, no dice al principio, vinimos a saber eso en el complemento, ¿sí? Sí, Entonces, señor. no nos interesa que el man sea un narcotraficante, un guerrillero, una porquería de tipo, no, eso no nos interesa, nos interesa saber qué pasó con el tipo. Entonces, alias Cheo, presunto homicida, fue capturado en las últimas horas por la investigación que se le sigue, y bla, 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 ¿sí? Ok. Una de entrada para saber qué es lo que pasa con eso. Noticias muy largas. Las deportivas están supremamente largas. Simplemente con que usted hubiera dicho, por ejemplo, por decir algo, la UEFA, el ente rector del fútbol europeo, ha declarado que tiene bastantes problemas para la organización de los partidos de las fases eliminatorias de la UEFA Champions League. En un comunicado, la Confederación anunció que varios partidos van a ser reprogramados y van a ser puestos en sedes neutrales, como por ejemplo el partido que se jugará entre tal y tal en la ciudad de Turín. No más, no más. Ya no sabe, ya que el partido de tal contra tal se va a jugar en el estadio de la cerámica o en el estadio del mármol. No, eso no nos interesa. Ya eso es demasiada información. Demasiada información. Lo mismo pasa con las noticias de entretenimiento. Un boletín informativo es más efectivo, es más corto, es más dinámico. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, hay que revisar esa información, hay que revisar las noticias. Vuelvo y les digo a ustedes, recuerden ustedes que el formato del boletín informativo, perdón, las noticias son párrafo de lead de 4 líneas. Acuérdense ustedes, yo les decía a ustedes 4 líneas, el tamaño Arial 12 o 14, preferiblemente Arial 12. ¿Por qué? Porque el Arial 12 es más o menos el tamaño que nosotros utilizamos a la hora de escribir del manuscrito, ¿cierto? Entonces eso nos da el tamaño perfecto para poder hacer un lead, en donde tenemos que responder las 5 Ws. Acuérdense, el qué, quién, cómo, cuándo y dónde, ¿sí? Okay. Que las noticias para radio deben empezar siempre por el protagonista de la noticia, por ejemplo, por el quién, ¿ya? A diferencia de lo que de pronto ustedes pudieron haber visto en cuanto a sus clases de redacción del semestre pasado, en donde, pues, siempre se empieza, donde pueden empezar por responder cualquiera de estas preguntas W, ¿cierto? En la Listo. radio necesariamente se le debe dar prioridad al protagonista de la noticia, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, no se confundan, no se confundan, no se confundan, ¿vale? Y lo otro, Julián, al final ya se estaba quedando sin aire. Al final ya se le estaba notando un poquitico el cansancio, bajó un poco la actitud, estaba cometiendo bastantes errores en la puntuación y sobre todo en la concentración. Se le perdía la línea. Entonces, tener mucho cuidado, ¿vale? Con Ok. eso. Sí, señor. Y muchachos, otra cosa, recuerden, errores en la redacción seguramente propician errores en la locución.
Entonces, ¿por qué razón? Por una razón muy lógica y muy sencilla, ¿vale? Cuando yo agarro el texto y empiezo a leer y veo que la embarré, por no decir otra palabra, la embarré en la redacción, ya ahí mi cabeza empieza a dar vueltas. Ya, No empieza a decir, acá hubiera puesto otra cosa. sí, exacto. Ay, aquí redundé, pero al vuelo. Y todos esos pensamientos en un segundo. Y, ay, acá, vea, pero ya qué carajos. Entonces, por eso les digo a ustedes, como recomendación muy del corazón, porque yo los quiero mucho, es cuando ustedes escriban una noticia, terminan de escribir, 2 minutos, se toman un tiempo de 2 minutos para olvidarse de lo que escribieron y vuelven y la leen como si no la hubieran escrito. Con eso ustedes se dan cuenta dónde la embarraron, ¿vale? Para que después cuando lleguen a leerlo, no la embarren. ¿De acuerdo? Vale, profe. Porque esas embarradas es lo que hace la diferencia entre un 5 y un miserable 4.7 de un boletín informativo. ¿Ya? Y es lo que propicia que algunos directores allá afuera, cuando ustedes salgan y se paren o se sienten mejor en una cabina de radio y empiecen a leer noticias, eso es lo que hace la diferencia entre un bien chino, lo felicito, o un usted es mucho hijo de... Usted es un ¿sí? Usted es una... Porque así son los directores de allá afuera. Porque ellos no te van a decir, no lo vuelvas a hacer. No, allá, usted no sabe leer, usted es una... Allá en ese superior, ¿qué es lo que les están enseñando? Porque así son. Yo que me conozco unos cuantos. Entonces, por eso les digo, muchachos, aquí nosotros tenemos que ser competentes, porque el día más adelante que ustedes van y les hagan una prueba o un casting o alguna cosa, pues tienen que demostrar excelencia. ¿De acuerdo? Y por eso les digo, para esto son estas instrucciones, para que aquí la embarremos y corrijamos. Cuando salgamos allá nos acordemos, este señor, vea, pucha, me gané soy el lector de noticias de tal informativo porque este señor tal. ¿Vale? Entonces, esa es la recomendación. Esa es la recomendación. ¿Vale? Puntos buenos, Julián. El tono, el estilo. El tono, el estilo. Creo que tiene claro cómo debe ser la presentación, tiene un buen estilo, aparte de todo le metió actitud, ¿vale? Sin embargo, vuelvo y digo, la falla fue en la redacción. Entonces, revisar eso, Julián, y reforzar lo que tiene, ¿vale? Entonces, ahí le quedó la grabación para que se escuche. Es práctica, así que no se preocupen, ¿de acuerdo? Preocúpense más bien para la próxima semana que vamos a calificar. Ay, perdón, eso no lo tenía que decir todavía. Bueno. ¿No era hoy que calificaba, profe? No, yo todavía no voy a calificar. Sí, usted dijo, voy a calificar redacción y concentración. Voy a poner cuidado y especial cuidado en la redacción y en la concentración, porque en la lectura ustedes me demostraron que estaban bien en términos generales, ¿cierto? Y pues, por ejemplo, Julián, en la gran mayoría de lo que leyó, creo que lo hizo bien. Al final se empezó a caer, se tropezó con el texto. A lo que le echo la culpa ahí es al tema de la respiración, que uno se cansa también de tener tanto texto enfrente, entonces tienen que acostumbrarse a leer varios textos y pues, obviamente eso afecta en la concentración, efectivamente, ¿cierto? Entonces, y aparte de todo, pues lo que les digo, cuando hay fallas en la redacción, probablemente van a haber fallas en la locución, ¿vale? Entonces, eso, calificar la próxima semana. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Julián. ¿Quién sigue? Yo, profe. Ay, ahí sí.
Ahí sí de a uno, ahí sí da. No, no, se sabe que yo siempre leo de primeras. No, sí, Paula no. Paula yo la saco, pero es que al principio les digo, bueno, ¿quién quiere empezar? Y, Profe, hoy no le dije de primeras yo porque es que estoy algo disfónica. no, no, y lo que pasa es que, entre otras cosas, Paula siempre primera. No. Paula, ¿me dejas? Es que Oye, tengo que ir al trabajo. Hágale, Ay, hágale. ya me empecé de ay, primera vez. ay. Tranquilo, fresco, chino, hágale. Bueno, listo, Juan. Hágale, Como está Juan. afanado, entonces hagámosle. Ve, profe, deme 2 segundos ya. Si es que me llamaron del trabajo, entonces. Listo. Coincidencias, coincidencias. Quiere salir rápido de esto para irse a descansar. No mentira, no mentira. 10:56 de la mañana. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Andrés Cortés con un nuevo boletín informativo para CST Radio. Y estos son los titulares. Niña de 14 años se enfrentó a ladrones armados por defender a su madre. La embajada rusa confirmó que hay un acuerdo de confidencialidad por la vacuna Sputnik 5. Chile deportará a migrantes venezolanos. Nadal sin problemas en su debut para el Abierto de Australia. Bogotá. Varios delincuentes cayeron en un abismo intentando escapar, luego de hurtar el carro y las pertenencias de un conductor de plataformas de movilidad, pues los delincuentes habrían pedido un servicio en la madrugada del día lunes en la localidad de Ciudad Bolívar. El conductor cuenta que fueron 3 los involucrados, uno que sacó un cuchillo apuntándole a la cara y 2 más que se subieron para que así él no pudiera hacer nada. Gracias al GPS del vehículo se pudo localizar, pero él mismo tuvo que pagar el rescate del carro, pues este había quedado en un abismo. Lastimosamente, cuando encontraron el automotor, no había ningún ocupante. Bogotá. Una menor de 14 años se enfrentó a un par de ladrones que intentaban robar la papelería de su mamá en el barrio inglés de la localidad Rafael Uribe Uribe. La menor de manera instintiva reaccionó cogiendo un machete para así defender a su madre y hermana de 2 años que también se encontraba en el lugar. Aunque la menor logró frustrar el intento de robo, su madre recibió algunos golpes por parte de uno de los fleteros, pero fue atendida en un centro clínico sin ninguna complicación. Alejandro Rivera, el alcalde local de Rafael Uribe Uribe, habló sobre lo sucedido y afirmó que trabaja en conjunto con la Policía Nacional para mejorar la seguridad del sector. Bogotá. La embajada rusa en Colombia dio a conocer que el país firmó un acuerdo de confidencialidad para la adquisición de la vacuna Sputnik 5, la cual necesita doble aplicación, estar a una temperatura de -2 a -8 grados y que según Rusia sirve para las mutaciones del SARS-CoV-2 británica y africana. El secretario de la embajada rusa, Leonid Svoyko, dio a conocer un par de detalles de este proceso afirmando que apenas la documentación esté lista, pasadas 2 semanas, llegarían 100.000 dosis. A la semana siguiente otras 100.000 dosis y después 200.000 dosis. Así sucesivamente. Santiago de Chile. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, indicó este martes que Chile expulsará a más de un centenar de migrantes, que en su mayoría son venezolanos, por cruzar por pasos fronterizos no habilitados y de manera ilegal en la frontera norte con Bolivia. El ministro explicó que estas deportaciones serían por razones administrativas y otras más por motivos judiciales. Además, dio a conocer que el vuelo en que los deportados abandonarían el país saldría este miércoles desde la ciudad de Iquique y sería en un avión militar. Toulon, Francia. Lucille Randon, conocida como la hermana André, es considerada la mujer más veterana en Europa y la segunda a nivel mundial. Esta dio positivo en una prueba de COVID-19 realizada el 16 de enero y estando a tan solo 2 días de cumplir 117 años de edad, se dio la noticia de que logró recuperarse. La monja nació en la localidad de Alès el 11 de febrero de 1904 y luego de dar positivo en la prueba, fue puesta en estricta cuarentena en el cuarto que ocupa en la residencia de ancianos de Santa Catalina al lado. La religiosa aseguró en un periódico local: ni siquiera me di cuenta que estaba infectada. Melbourne, Australia. Rafael Nadal dio
Rafael Nadal venció en su debut en el Abierto de Australia al serbio Laszlo Djere en parciales 6-3, 6-4 y 6-2, concretando así su pase a la segunda ronda por 15ª vez en Melbourne Park, a pesar de presentar molestias en su espalda al momento de realizar el saque. La falta de potencia en el saque de Rafa Nadal no fue problema, ya que su concentración y control de juego no permitieron que Laszlo, que mostró un gran tenis, fuera capaz de quedarse con la victoria. El español tan solo ha caído una vez en primera ronda, esto en la edición de 2016 y ante su compatriota Fernando Verdasco. Y hasta aquí este boletín informativo. Muchas gracias. Sigan en sintonía para más noticias de actualidad. Bueno, Juan, me gustó mucho el inicio del boletín. Bien en la pronunciación, bien en la vocalización, buena actitud, estilo, ¿vale? Sin embargo, voy a concentrarme un poquito más en el tema de la redacción de las noticias. Demasiada información, demasiada información. Por ejemplo, en la primera noticia, lo del GPS sobra. Ay, no sé, eso, que gracias al GPS y que hicieron toda la vuelta y que miraron el... No, ahí ya eso sobraba, esa información. Para un boletín informativo, puede que, por ejemplo, para un noticiero más grande, con más tiempo, claro, funciona, sirve, por supuesto. Sí, Porque hay tiempo, se pueden dar más detalles. Pero para un boletín informativo donde tiene que ser más preciso todo, esa información sobraba. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, listo. Agarraron el carro y lo encontraron y listo. Pum, no es más. Lo mismo pasó con la noticia de la señora, de la niña de 14 años que defendió a su madre. ¿Vale? Lo de Igual. Alejandro Rivera, que eso sobraba. Sí, lo del alcalde, no hay problema, porque igual, pues, ¿qué? Sí, no, es que el alcalde dijo que va a incrementar la seguridad, pero aquí, pues, digamos que eso ya se sale del hecho, ¿sí? Eso ya se zafa del hecho. Vuelvo y digo, para un noticiero con más tiempo, pues, claro, eso es importante. No le estoy quitando importancia, sino que para un boletín informativo, esto tiene que ser más puntual, el hecho como tal. Llegó un ladrón, se ve en el video, ¿no? Llegó un ladrón, Sí. amenazó a la señora y apareció una niña con un machete y empezó a darles con todo. Yo no sé si les dio con el filo o a punto de planazo, lo que sea, ¿sí? Pero debió haberles dado con el filo. Pero no, Sí. ese no es el hecho. El hecho es que, es decir, el suceso es que la niña salió a defender a la mamá. Ahora, demasiado utilización de la palabra o de la frase su madre. Mucho su madre, su madre, su madre. ¿Vale? Ok. De su mamá, de la señora, ¿sí? Hay que buscar sinónimos, ¿vale? Listo. Porque queda redundante, no por ninguna otra razón, sino porque es que es redundante, ya es demasiado la utilización de esa misma frase, ¿vale? Sí. Entonces hay que enriquecer el uso del lenguaje. En el términos generales, vuelvo y digo, bien redactadas las noticias en el sentido de que siempre empiezan por el protagonista, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, me gustó mucho la actitud. Al final empezó a tener algunas fallas en la concentración. Sí. Lo noté un poquitico ya desgastado. Respiración, hay que trabajar en la respiración para evitar eso. Es ¿vale? que me desconcentré porque llevaba el tiempo y volteé a verlo. Exactamente. Entonces, por eso les digo, en estas prácticas no se preocupen por el tiempo. Yo hacía un cálculo y más o menos les sale de 5 minutos cada uno, pero pues no se preocupen tanto por eso. Después sí, más adelante sí nos vamos a tener que preocupar por ese tema. Por ahora no, ¿vale? Listo. Pero bien, Juan, ¿vale? Corregir entonces el tema de la redacción de las noticias. Listo, profe. Bueno. Profe, ¿me puedo desconectar? Sí, tiene que salir, hermano, hágale. Sí, profe, qué pena. Igual ahí queda el resto de la grabación para que lo mire y vea cómo está el desempeño también de sus compañeros. Listo, profe. Bueno. Gracias. Gracias, Juan. Paula. Profe, ¿sí alcanzó? Hagámosle hasta donde alcancemos y si no, pues entonces lo repetimos. No, mentiras. Listo. Retomamos.
¿Vale? Listo, profe. Ok. Ay, profe, espera que esto se me... Ay, ya. No, no se me desaparece en la pantalla. Ya. Listo. Inicio, profe. Ok. Muy buenos días, 11:06 de la mañana. Yo soy Paula Heredia y este es el boletín de información. La alcaldesa Claudia López anuncia cuándo se terminará la medida del pico y cédula en la ciudad de Bogotá. Desaparece pastor con los bienes de sus feligreses luego de haber anunciado la segunda venida de Jesucristo. Argentina anuncia la adquisición de una máquina que detecta mutaciones del COVID-19. Birmania bloquea el acceso a Internet a nivel nacional por manifestaciones en contra del golpe de Estado militar. Los detalles. La alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López, anunció el pasado viernes 29 de enero durante una transmisión en vivo desde las instalaciones de FENALCO Bogotá que el pico y cédula en la ciudad se levantará cuando se logre reducir a 18.000 el número de casos activos en la capital. Recordemos que la medida en Bogotá ordena que los días impares no pueden ingresar a establecimientos públicos ni privados las personas cuyo número de cédula termine en impar y los días pares, la misma restricción para las personas con número de cédula terminado en par. Un auxiliar de enfermería es agredido físicamente por un hombre que caminaba por los pasillos del Hospital La María en Medellín, Antioquia. El viernes 5 de febrero, las cámaras de seguridad registran el momento en el que el hombre golpea al servidor público con un casco de motocicleta. El auxiliar cayó al suelo producto del golpe e inmediatamente sus compañeros lo cubrieron y ayudaron, haciendo que el hombre que lo agredió se retirara del lugar. El pastor Gabriel Ferrer, representante de la Iglesia Cristiana Berea, ubicada en Sabana Larga, Atlántico, desapareció con las pertenencias de sus feligreses, luego de pedirles que vendieran todos sus bienes, renunciaran a sus trabajos y le entregaran el dinero recaudado. El hecho se conoció el 28 de enero y hasta la fecha el pastor no aparece. Los feligreses de la iglesia se cuestionan por sus recursos y claramente por la veracidad de esta entidad religiosa que fue reconocida en Colombia el 6 de diciembre de 2010 por el Ministerio del Interior. El gobierno de Argentina anunció esta semana que adquirió una máquina la cual detecta mutaciones del COVID-19. La máquina COVID-C, que fue comprada a una empresa estadounidense y se encuentra instalada en una unidad de contención biológica en Buenos Aires, Argentina. Por otra parte, el país espera procesar 6.000 muestras por semana con esta máquina, que además es la primera de este tipo en Sudamérica. El equipo puede diagnosticar el virus y también la variante, por lo que se reduce al mínimo la posibilidad de los falsos negativos. La Junta Militar Myanmar de Birmania ordenó un apagón de Internet a nivel nacional el pasado 6 de febrero, en el momento en que miles de personas se manifestaban en contra del golpe de Estado. Las operadoras del gobierno bloquearon el acceso a Internet en todo el país. Con esta decisión pretenden impedir la divulgación de noticias falsas y garantizar la estabilidad y el interés de dicha nación. Así lo confirmó en un comunicado la empresa de Internet Telenor Myanmar. El técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, llegó a Barranquilla este domingo para iniciar un nuevo ciclo de trabajo con la Selección Colombia. Rueda se puso al tanto del cronograma de actividades y junto con su equipo técnico terminaron de ultimar detalles, iniciando así este mismo lunes en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. El director citó a los 23 jugadores que se reunirán con él en la sede de la selección en la ciudad y junto a ellos estará Jairo Mesa, quien es parte del equipo técnico del Atlético Nacional, invitado por el mismo Reinaldo Rueda. Los organizadores de Rock in Rio confirman los artistas que estarán en esta edición del festival. El anuncio lo hacen el pasado 16 de diciembre de 2020 y se espera que se pueda dar a medida que vaya avanzando la vacunación contra el COVID-19 en el mundo. El evento está programado para los días 24, 25, 26 y 30 de septiembre del 2021 en Río de Janeiro y Lisboa, Brasil. Algunos de los artistas confirmados son Iron Maiden, Megadeth, Sepultura y Foo Fighters. Las entradas están a la venta a partir de marzo en rockinrio.com y festticket.com. Hasta aquí la información, no se desconecte de nuestra próxima emisión. Bueno, Ya, profe. cortamos un minuto y la seguimos, ¿vale? Vale. Vale.